Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos reunir por este medio, en este tiempo, un tiempo maravilloso, un tiempo de celebración, un tiempo de regocijo, independientemente de si celebramos o no celebramos la Navidad, pero como dice la palabra de Dios, estemos siempre gozosos porque esa es la voluntad del Padre para con nosotros. El día de hoy vamos a compartir algunos pensamientos, algunas reflexiones acerca de la celebración de la Navidad y vamos a comenzar con una cosa. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera nacido? Para Cristo, cumplir con su misión redentora, tenía que nacer como hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos esa profecía de parte del Señor de que un hombre sería el que vencería a Satanás. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces, para cumplir su plan redentor, Cristo necesitaba nacer como un hombre, porque un hombre le entregó el dominio a Satanás, un hombre tenía que recuperarlo. Por eso también la palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos 5 títulos nos hablan de la magnificencia, y no solo magnificencia, sino de la calidad de Dios de parte del Hijo. El nacimiento de Cristo realmente marca el principio de la fase más determinante del ministerio redentor de Cristo, que culminaría en la cruz del Calvario. Sin nacimiento no habría muerte de Cristo en la cruz. Sin su muerte no habría resurrección. Sin su resurrección no habría segunda venida. Sin su segunda venida no habría reino milenial. Y sin el reino milenial no habría eternidad, porque ese es el proceso redentor establecido por el Padre. Entonces, todo es un continuo, es un proceso indivisible: nacimiento, pasión, muerte, resurrección, segunda venida, reino milenial y eternidad. Si Cristo no hubiera nacido, y la palabra nos dice en Efesios capítulo 2, versículo número 12, dice la palabra, permítame, ahorita lo vamos a encontrar acá en la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo número 12, dice la palabra, vamos a ver: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, sin el nacimiento de Cristo, sin sin el cumplimiento del plan redentor de Cristo, estaríamos entonces sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se dice muy simplemente, pero si vemos los significados de cada una de esas cosas, nos vamos a dar cuenta de la importancia del ministerio redentor de Cristo y de la importancia de que Él hubiera nacido como un ser humano. Recordemos que tenía que ser un ser humano, porque eso es lo que está profetizado en la palabra de Dios. Además, por una cuestión de justicia, Dios es justo, y el diablo, si bien engañó a Adán y a Eva, el diablo obtuvo legítimamente el dominio sobre la creación que Dios le había dado a Adán. Por lo tanto, Adán se lo había entregado voluntariamente a Satanás, porque la palabra de Dios dice que quien obedece se hace esclavo de aquel a quien le obedece. Entonces, al creerle la mentira a Satanás,
Adán se hizo esclavo de Satanás y por lo tanto los derechos que Adán tenía de ser el vicerregente, digámoslo así, de la creación le fueron entregados a Satanás. Por eso es que Jesús llama a Satanás antes del momento de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, lo llama el príncipe de este mundo o el príncipe de este siglo, porque efectivamente él era el que tenía el dominio, el poder, la potestad sobre la creación en ese momento que Dios le había entregado a Adán. No la potestad completa, no el dominio completo, no el poder completo, pero sí el poder en aquellas áreas en que Dios se lo había entregado a Adán. Entonces, en primer lugar, Jesús necesitaba nacer como hombre para recuperar para la humanidad lo que Dios le había entregado, comenzando por la imagen de Cristo en el ser humano, la restauración de la imagen de Dios, la imagen de Cristo en el ser humano. Recordemos que Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Esa imagen y semejanza se corrompió y se perdió parcialmente cuando Adán pecó, y Cristo viene a recuperar todo lo que se había perdido, no solo el dominio del ser humano sobre la creación, sino además de ello la imagen de Cristo, la imagen de Dios en el ser humano, la relación perdida de Dios, del ser humano con Dios. Aparte de ello, la corrupción de la creación, etcétera, etcétera. Entonces, el nacimiento de Cristo no es simplemente un evento caprichoso, es un evento que era necesario que sucediera para el plan redentor de Dios. Ahora, si Cristo no hubiera nacido como un ser humano y no se hubiera realizado el plan redentor de Dios, estaríamos, dice la palabra, sin Cristo. ¿Qué significa estar sin Cristo? Primero que nada, no tener perdón de pecados. Y si no tenemos perdón de pecados, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2.1, y en tinieblas, Colosenses 1.13. Estaríamos, además de sin perdón de pecados, sin vida eterna. Es decir, sin salvación, sin sanidad, sin restauración, sin liberación, como nos enseña Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Aparte de ello, estaríamos sin el Espíritu Santo, es decir, sin un consolador, un ayudador, un guía, un maestro. Recordemos que Juan capítulo 7, versículo 38 y 39 nos enseña que el que cree en Jesús, y cree en Jesús porque Jesús es el Redentor y cumplió el plan redentor de Dios, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, si Cristo no hubiera nacido e ido a la cruz del Calvario, no hubiera cumplido el plan redentor de Dios, no hubiera sido glorificado y por lo tanto el Espíritu Santo no hubiera venido a morar en cada uno de nosotros. Y entonces estaríamos sin un consolador, un ayudador, un guía, un maestro. Por el otro lado, también nuestras vidas estarían carentes de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de humildad, de dominio propio. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu. Si no tenemos el Espíritu Santo, tampoco tendríamos el fruto del Espíritu. Nuestras vidas serían unas vidas egoístas, sin paz, sin paciencia, sin benignidad, sin bondad, sin dominio propio, sin humildad, sin ninguna de esas características que hacen que la vida sea una vida de justicia, paz y gozo, como es la vida del reino. Entonces no tendríamos tampoco ni justicia, ni paz, ni gozo. Por el otro lado, dice la palabra que si Cristo no hubiera nacido o no hubiera cumplido su plan redentor, estaríamos alejados de la ciudadanía de Israel. Seríamos ciudadanos del infierno. Filipenses 3:20 nos recuerda que nosotros estábamos
que ahora somos ciudadanos del cielo, pero anteriormente éramos ciudadanos del infierno. Íbamos directo al infierno, estábamos bajo la potestad de las tinieblas, bajo el reino de las tinieblas, íbamos directo al infierno. Aparte de ello, estaríamos ajenos a los pactos de la promesa. Y recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 26-28. Jesús dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si no hubiera nacido Cristo y muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, estaríamos ajenos a ese pacto de gracia, estaríamos condenados bajo la ley, con acusación, con juicio, con culpa, con condenación, con maldición. Recordemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces toda la maldición de la ley, toda la maldición del incumplimiento de los mandamientos de Dios especificados en el Antiguo Testamento hubiera caído sobre cada uno de nosotros. Por el otro lado, no viviríamos bajo un pacto de gracia como actualmente, que es un pacto de favor inmerecido, un pacto de bendición, de amor, de aceptación inmerecida. Dice la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecería el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La sangre del pacto es el pacto de gracia. Entonces viviríamos, si Cristo no hubiera nacido, no hubiera ido a la cruz del Calvario, estaríamos bajo un pacto de ley, y el pacto de ley es un pacto de culpa, condenación, acusación, juicio y maldición. Aparte de ello, estaríamos sin esperanza, es decir, sin eternidad en el cielo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esa vida es no solo vida en lo terrenal, sino además la vida en la eternidad. Si Cristo no hubiera nacido y no hubiera muerto, usted y yo no tendríamos ninguna esperanza de ir al cielo. Más bien, tendríamos una eternidad en el infierno, como nos lo enseña Mateo 23:33. Dice, serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y se lo está diciendo Jesús a los pecadores, a los que no reconocían su señorío, a los que no reconocían su deidad. Y aparte de ello, la palabra en Efesios 2:12 nos indica que estaríamos sin Dios en el mundo. Es decir, una vida siguiendo nuestros propios caminos, cuyo fin es muerte, como nos lo enseña Proverbios 16:25. Aparte de ello, no tendríamos a Dios como un Padre amoroso que nos cuida, que nos provee, que nos da seguridad, consuelo, fortaleza, sanidad, liberación, restauración, seguridad, que nos da esperanza, que perdona nuestros pecados, que nos ama, que nos acepta, etc. Estaríamos sin Dios como Padre. Juan 1:12 nos recuerda que todos los que creemos en el Señor Jesucristo, por su nacimiento y por su muerte y resurrección, somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿De qué? De todo lo que implica la vida eterna. Además seríamos hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, en lugar de ser hijos de Dios. Si Cristo no hubiera nacido y no hubiera ido a la cruz del Calvario, y si hubiera podido ir a la cruz del Calvario, pero si no hubiera nacido como hombre, no hubiera servido de nada. Tenía que ser hombre y nacer como hombre para ir a la cruz del Calvario como hombre. Entonces, si eso no hubiera sucedido, nosotros, en lugar de ser hijos de Dios, seríamos hijos de ira, Efesios 2:3, hijos de desobediencia, Colosenses 3:6, hijos del diablo, Juan capítulo 8, versículo 44. Y además de ello, estaríamos sin muchas cosas más
no seríamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, no seríamos amados con amor eterno, ni aceptados, ni guardados por el Espíritu Santo. O sea, sería una vida en desgracia, sería una vida terrible, una vida en el pecado. Imagínense todo el mundo caminando en el pecado. Si ya una buena parte del mundo que camina en el pecado hace este mundo terrible, imagínense que no existiera la iglesia porque Cristo no hubiera nacido y no hubiera ido a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. ¿Cómo sería este mundo? De hecho, nos lo enseña la palabra claramente cuando dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no está en plena acción hasta que se ha quitado de en medio lo que lo detiene, que es la iglesia, los hijos de Dios. Es decir, por el sacrificio de Cristo, este mundo es mucho mejor de lo que sería si Cristo no hubiera venido a morir a la cruz del Calvario y salvarnos a los que hemos sido hechos hijos de Dios, que somos la sal y la tierra, y la sal y la luz aquí en la tierra. Entonces, vemos acá que hay una gran cantidad de motivos para agradecer que Cristo haya venido a hacerse hombre, haya nacido como un hombre, despojándose de toda su gloria, haciéndose hombre y hombre semejante a nosotros, y más aún haciéndose siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice Filipenses capítulo 2. Entonces, tenemos el hecho de que Cristo haya nacido, es un motivo de celebración. Recordemos fundamentalmente esto: para que Cristo cumpliera con el plan redentor, Cristo necesitaba nacer como hombre, y para nacer como hombre tuvo que haber habido una natividad o una Navidad. Estoy claro de que este no es el día, o el día que celebramos hoy, mañana, no es el día que Cristo nació. Cristo, hay dos posibilidades de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, tomando como base el nacimiento de Juan el Bautista y que los pastores estaban en el campo. No podía haber sido en diciembre, pudo haber sido más o menos por marzo, abril, o pudo haber sido finales de agosto, principios de septiembre, que es cuando el clima es benigno en Israel y las ovejas no necesitan estar en el redil, sino para estar frescas necesitan estar en el campo. Hoy, si usted ve las noticias de Israel, en este tiempo en Israel está nevando, por lo tanto las ovejas no podían estar en el campo, se hubieran muerto, se hubieran congelado. Eso solo podía suceder más o menos en las fechas que le menciono, entre marzo, abril, y entre finales de septiembre, finales de agosto y finales de septiembre. Entonces Cristo nació en esas fechas, pero no conocemos la fecha exacta. No hay absolutamente nada de malo de celebrar el hecho del nacimiento de Cristo un 24 de diciembre, independientemente de qué significara esa fecha en el pasado o qué significara esa fecha para otros. Lo importante no es la fecha, lo importante es la celebración, y una celebración que es un fundamento del plan de redención para cada uno de nosotros, por el cual, como ya repetí, somos bendecidos, amados, aceptados, somos sanos, libres, restaurados, somos perdonados sin culpa, sin acusación, sin juicio, somos guardados, estamos seguros en Él, somos ayudados, guiados, enseñados, fortalecidos, etcétera. Somos tremendamente bendecidos. Es un motivo para celebrarlo, no es un motivo para pasarlo inadvertido, porque esto significa el momento justo en el cual se manifestó el Señor despojado de toda su gloria y hecho hombre semejante a cada uno de nosotros, para cumplir con el plan redentor de Dios para cada uno. Ese es un motivo para celebrarlo. Y déjeme decirle algo más: no solo lo deberíamos celebrar un día, es para celebrarlo todos los días de nuestra vida. Está bien que tengamos un día específico del año dedicado a una celebración extraordinaria, pero deberíamos celebrar ese hecho todos los días. Ahora,
¿Cómo celebrarlo? La pregunta es cómo celebrarlo. Y la palabra de Dios nos enseña cómo celebrarlo, independientemente de la fecha, si es o no es el 24 de diciembre, o independientemente de los regalos, los adornos, las reuniones, etcétera. No tiene absolutamente nada de malo que estas cosas sean parte de la celebración, siempre y cuando no sean el centro, siempre y cuando no le quiten su lugar al que verdaderamente merece su lugar, que es Cristo Jesús. La verdadera razón de esta Navidad, de esta celebración, de esta temporada, es Cristo Jesús. Los regalos, las fiestas, la comida, las reuniones, esos son cuestiones adicionales, pero el motivo fundamental es celebrar a Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Y en la palabra de Dios encontramos por lo menos 5 celebraciones del nacimiento de Cristo. Una por los ángeles, otra por los pastores que estaban cerca de donde nació Jesús, otra cuando Jesús es presentado en el templo por José, por Simón, otra por Ana y la celebración que hicieron los Reyes Magos. De esas celebraciones podemos aprender cómo celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, y no solo un día, sino todos los días de nuestra vida. Y lo primero que encontramos es agradecimiento. Ya vimos todos los beneficios que tuvo el hecho de que Jesús naciera como hombre y fuera a la cruz como hombre para cumplir con el plan redentor del Señor para nosotros, y todo lo que implica, o vimos una buena parte de lo que implica el plan redentor de Dios para nosotros. Entonces lo primero que eso nos hace es tener agradecimiento en nuestro corazón. Mire, el primer motivo de agradecimiento es que fuimos perdonados de nuestros pecados y nuestro destino cambió del infierno al cielo. Nuestra eternidad, que es nuestra verdadera vida, que es la parte mayor de nuestra vida, cambió del infierno al cielo. Eso es un motivo para estar permanentemente agradecido con el Señor. Y la palabra nos enseña en el Salmo 100, versículo 4, que entremos por sus puertas con acción de gracias. Aparte, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos enseña que la voluntad de Dios para con nosotros es que demos gracias a Dios en todo y por todo. En segundo lugar, vemos en Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11, cómo celebraron los ángeles el nacimiento de Cristo. Dice la palabra: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces la segunda forma de celebrar el nacimiento de Cristo es reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, como nos enseña la palabra en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que creamos en nuestro corazón y confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y entonces seremos salvos. El verdadero objetivo de la Navidad, del nacimiento de Cristo, es que usted y yo llegáramos a ser salvos. Por lo tanto, una auténtica forma de celebrar el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo, es que Cristo nazca en nuestros corazones, que Cristo venga a ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. En segundo lugar, en Lucas capítulo en tercer lugar, el primer lugar es con agradecimiento, el segundo lugar es reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. En tercer lugar, en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, dice la palabra: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, una tercera forma de celebrar la Navidad es alabando al Señor, alabándolo de todo nuestro corazón, con todo nuestro gozo, con todo nuestro agradecimiento, con todo el reconocimiento a su deidad y a su señorío sobre cada uno de nosotros.
Y en Lucas capítulo 2 y versículo 20 dice que la palabra que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces, la alabanza y el darle gloria a Dios es una forma que debe estar presente en nuestra celebración de la Navidad, pero no solo de la Navidad, como he dicho anteriormente, el nacimiento de Cristo necesitamos celebrarlo todos los días. Es junto con la cruz del Calvario, junto con la resurrección y junto con su segunda venida, el hecho más importante de la historia humana. Por el otro lado, encontramos también en Lucas capítulo 2, versículo del 25 al 32, lo siguiente dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y les había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, otra forma de celebrar es bendiciendo a Dios por el nacimiento de Cristo, su muerte, su resurrección y su segunda venida. En quinto lugar, la palabra nos enseña en Lucas capítulo 2, versículos del 36 al 38, la celebración que tuvo Ana del nacimiento de Cristo. Dice, estaba también ahí Ana profetisa, hija de Faruel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Como vemos, le daba gracias a Dios, pero también hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, es decir, testificaba de Cristo. Una de las formas que nosotros celebramos, debemos celebrar o necesitamos celebrar el nacimiento de Cristo, aparte de darle gracias, como ya mencionamos, es testificando de Él a aquellos que están perdidos. Recordemos que el objetivo de que Cristo naciera, fuera a la cruz, resucitara y venga en su segunda venida, es la salvación de los seres humanos. Entonces, una forma es testificar de la salvación en Cristo Jesús. Aparte de ello, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, que contemos a todo nuestro entorno de las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice que le prediquemos el evangelio a toda criatura, de tal manera que el que crea sea salvo y el que no crea será condenado. Y en Mateo 28, versículo del 18 al 20, también el Señor nos manda a hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Dios nos ha mandado. Y en Hechos 1:8, la palabra de Dios dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, una forma de celebrar es testificando de Cristo, y este es un tiempo hermoso para eso. La gente está sensible, la gente está más abierta en su corazón para recibir las buenas nuevas de la salvación. Eso de estarnos peleando porque si la Navidad sí o la Navidad no, es desaprovechar esa oportunidad que Dios nos da de poder testificar en esta época de su Hijo Jesucristo para que las personas sean salvas. Y en sexto lugar, la sexta forma de celebrar la Navidad
es como lo hicieron los Reyes Magos cuando llegaron de visita a la casa de Jesús. Dice en Mateo capítulo 2, versículos 10 al 11, que al ver la estrella, los reyes se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, primero se postraron y adoraron, y hemos hablado de que una de las formas de celebrar el nacimiento de Cristo es alabando y adorando y bendiciendo y agradeciendo a Dios. Todo esto está incluido en el postrarse y adorarle. Aparte de ello, dice que abrieron sus tesoros. ¿Y cuál es el mayor tesoro que yo tengo? El tesoro de mi corazón, sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y donde está de la abundancia del corazón habla la boca, porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Entonces el mayor tesoro que usted y yo tenemos es nuestro corazón. Y una manera de celebrar el nacimiento de Cristo es abriendo nuestro corazón. Si ya lo abrimos para que Él sea nuestro Señor y Salvador, abrirlo aún más, a un mayor nivel de consagración, de obediencia, de santificación, de crecimiento, de madurez, del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y aparte de ello dice que le ofrecieron 3 presentes: oro, incienso y mirra, y cada uno de ellos tiene un significado. El oro representa el reconocimiento de la realeza de Cristo, del señorío de Cristo, el reconocimiento de que Él es el Señor, y por lo tanto nosotros reconocemos nuestra necesidad de obedecerle. Por el otro lado, el incienso representa 2 cosas. Uno, el reconocimiento de la deidad de Dios, de la deidad de Cristo, y en segundo lugar, las oraciones. El orar es otra forma de celebrar constantemente el que Cristo vino acá a la tierra y se hizo hombre y nació como hombre. Y finalmente la mirra, que es la mirra era la esencia con la cual se ungía o se preparaba a los que morían. Y eso significa el reconocimiento de su muerte para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo celebrar la Navidad? Primero que nada, tenemos muchísimos motivos para celebrar la Navidad y celebrarla con agradecimiento, con gozo, con júbilo por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ese es el verdadero significado de la Navidad: celebrar y agradecer lo que Cristo ha hecho, recordando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y formas de celebrarlo implican no solo el agradecimiento, el gozo, sino la alabanza, la adoración, el bendecir al Señor, el reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, el abrir nuestro corazón para un mayor nivel de consagración, el ser testigos de Él, el darle verdaderamente toda nuestra vida a Él, reconociendo su señorío, su deidad y su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado con esta enseñanza relacionada con qué hubiera pasado si Cristo no hubiera nacido y los motivos para celebrar el nacimiento de Cristo. Pero recordemos que es una celebración. Está bien tener un día especial para hacer un recordatorio especial de el nacimiento de Cristo, pero necesitamos celebrar a Cristo todos los días de nuestra vida, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por haberse despojado de su gloria y hacerse hombre y nacer como hombre, nosotros lo experimentamos y lo vivimos todos los días, y lo seguiremos experimentando por los siglos de los siglos en la eternidad. Así que en lugar de ser un motivo de discusión, un motivo de confrontación, un motivo de división en el cuerpo de Cristo, debería ser un motivo de unirnos, independientemente si creemos que es el día o no es el día. Eso no importa. Lo importante es celebrar todos los días
a Jesús, nuestro Señor y Salvador, y lo que Él hizo en nuestras vidas. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Mi deseo porque tengan unas hermosas y maravillosas fiestas de Nochebuena y Navidad, y primeramente Dios, nos encontramos el próximo viernes en otra transmisión especial de fin de año. Les mando a todos un abrazo, las bendiciones del Señor para sus vidas, que sea una celebración y una fiesta verdaderamente especial para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Que el amor de Dios se derrame aún más abundantemente, o se manifieste aún más abundantemente en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión y les mando un gran abrazo a todos. Bendiciones.